Continúa la campaña para las elecciones generales del próximo domingo. En la tarde de ayer, Alfonso Muñoz, candidato por Córdoba al Senado, estuvo en la sede del PSOE para hablar de las pensiones. En ese sentido, estamos hoy aquí en Pozoblanco pues para informar sobre las medidas que se han puesto en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez en estos 10 meses de mandato, medidas muy importantes en las que se han recuperado ciertos derechos que se habían perdido por parte de la derecha, como han sido pues el subsidio para mayores de 52 años, el convenio especial para cuidadoras profesionales con personas dependientes, se ha aumentado el salario mínimo interprofesional a 900 euros, aunque parece que bueno, a la derecha le parece eso excesivo, y sin embargo nosotros vamos a seguir aumentando el salario mínimo interprofesional, ¿no? También se ha aumentado el permiso por paternidad y se han revalorizado las pensiones en función del IPC como demandaban los pensionistas y no con la injusta subida del 0,25 que durante tantos años ha penalizado el Partido Popular a los pensionistas, ¿no? Esa es nuestra carta de presentación de cara a las elecciones del 28 de abril y también nuestro programa político, aparte de nuestros 140 años de trayectoria socialista y nuestro programa político de las 110 medidas que le ofrecemos a los ciudadanos, ¿no? En esas 110 medidas hoy hablaremos sobre todo de temas de seguridad social, ¿vale? Ahí, como ya he dicho, seguiremos aumentando el salario mínimo interprofesional, aumentaremos la paternidad para equipararla a la maternidad, para que ambos padres tengan el mismo permiso de paternidad y puedan disfrutar de su hijo en igualdad de condiciones, y revalorizaremos las pensiones por ley en función del IPC. Estableceremos por ley esa subida y brindándola para que ningún partido político pueda jugar con ella en función de los intereses, ¿no? Nosotros apostamos por la revalorización mediante ley de las pensiones. Otra de las medidas que planteamos en el ámbito de seguridad social también es que los autónomos cotizarán en función de sus ingresos reales, no porque hay autónomos que tienen bastantes ingresos y cotizan por una base pequeña y a otros les resulta complicado incluso mantener esa base, ¿no? Entonces nos comprometemos a que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales. Eso es lo que vamos a hablar hoy en Pozoblanco y eso son un poco, parte de nuestro programa electoral que te llevamos para el 28 de abril. Alfonso, respecto a las encuestas que dan buenas perspectivas para el Partido Socialista, ¿cuál es la postura? ¿Calma, prudencia o asegurar el voto? No, de calma y prudencia, todo lo contrario. Estamos yendo a todos los pueblos porque las encuestas son encuestas, intención de voto. Nosotros la única encuesta que tenemos en cuenta son la del 28 de abril. No nos vamos a fiar, nos vamos a seguir movilizando. Ya hemos visto lo que pasó con las encuestas en Andalucía y no estamos dispuestos a que eso no suceda porque el próximo 28 de abril nos jugamos algo muy importante. Nos jugamos o retroceder 40 años o seguir avanzando en los derechos. Por tanto, para nosotros las encuestas son solamente intención de voto, nada más, y nuestro trabajo diario va a ser seguir trabajando para animar y movilizar a la ciudadanía que vaya a votar. Sí, porque parece que la abstención suele ser bastante llamativa en las últimas elecciones, ¿no? Sí, yo puedo entender que haya cierto desapego a la política, cierto desapego a los políticos, eso puedo entenderlo, ¿no? Sería impropio no reconocerlo, ¿no? Pero también a esa gente indecisa yo le diría que no se quede en casa porque su voto cuenta. Es decir, una montaña se hace con muchos granitos de arena, ¿no? Y luego no vale lamentarse y quejarse de que tú querías votar a un partido y no lo has hecho porque las encuestas querías que iba a salir y no lo has hecho y luego te tendrás que conformar. Entonces yo le diría a esos indecisos que se animen, que yo entiendo que puede haber cierta desafección a la política, pero es la única manera que tenemos los ciudadanos de poder cambiar las políticas de nuestro país. Pues muchas gracias. Quería preguntar sobre el tema del subsidio, si nos puede dar una clave de cómo se puede acceder a esa medida que se ha recuperado, ¿no? Sí, el subsidio para mayores de 52 años, un subsidio que se reconoce a través de la Oficina de Empleo, ¿no? Para aquellas personas que se han quedado desempleadas y se les ha agotado el desempleo contributivo,
y se les agotan los subsidios, y bueno, a partir de cierta edad, cuando ya tiene más de 52 años, pues es difícil insertarse en el mercado laboral. Entonces, pues no es posible, no sería justo dejar a esas personas sin ningún tipo de ingreso. Entonces nosotros planteamos que ese subsidio se extienda no solo hasta la edad en que el trabajador se puede jubilar anticipadamente, que tendría una penalización. Nosotros proponemos que el subsidio se mantenga hasta la edad ordinaria de jubilación sin que tenga ningún tipo de penalización. Además, la cotización cotizará no por el 100%, sino por el 125% de la base de cotización mínima que hay para el régimen general. ¿Y qué más te diría? Hay varias cosas más que ahora mismo... Bueno, tiene que solicitarnos a la oficina, pero había algunas cuestiones más ahora mismo que no te sabría decir. Con respecto al de mayores de 55 años, antes de estar en 55 lo hemos pasado a 52, el 125%, los requisitos son los mismos que tenía, es decir, tienes que tener 15 años cotizados a la jubilación, 6 años cotizados para desempleo, es decir, todos los requisitos para jubilación, excepto la edad. Eso se mantiene, solo que... y otra cosa importante es que... Exactamente, otra cosa importante es que antes solo importaba, para el subsidio mayor de 55 años se tenían en cuenta los ingresos de la unidad familiar, y en este caso pues solo se tienen en cuenta los ingresos del propio solicitante, ¿no? Porque él es el que ha cotizado, es el que genera una posible pensión de jubilación y no tiene que entrar en juego los ingresos de otra persona, ¿no? Porque además incluso se penaliza con respecto a personas que a lo mejor están solteras o están viudas y no pueden tener ingresos y tienen derecho, y otra persona tiene que depender económicamente de los ingresos de su cónyuge, ¿no? No queremos que sea justo.